Pues bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Agradece mucho la Universidad de Guadalajara la presencia el día de hoy en esta segunda mesa, tengo entendido que es del foro de reflexiones que se están llevando a cabo con motivo de la celebración del 25º aniversario de establecimiento de la Red Universitaria de Jalisco, luego de la reforma universitaria de 1993, que dio como resultado la Ley Orgánica de 1994, que es la ley vigente en este momento. Las temáticas de las mesas, como ustedes saben, pues son de variado tipo, desde las que abordaron ya algunos aspectos históricos que tienen que ver con la coyuntura, el momento de la fundación de la red universitaria, la reforma que se hizo en aquella década de los 90s, y quienes participaron en ella como planeadores, como foristas de los múltiples aspectos que había que tomar en cuenta para el establecimiento del nuevo modelo de gestión, tanto académico como administrativo, y en las formas de gobierno que se establecieron en el nuevo marco normativo. El tema de esta mesa es otra perspectiva de aquella reforma, porque aquí lo que vamos a escuchar son las vivencias de 3 generaciones de universitarios acerca de su experiencia de vida dentro de esta institución. Desde los aspectos que vivieron como estudiantes de la universidad, luego en el caso de algunos como profesores de la universidad, cómo vieron el establecimiento de esta nueva universidad o de este nuevo modelo que ahora nos rige, y pues sus reflexiones sobre cómo ha impactado la universidad las vidas personales de cada uno de ellos. Por ello, nuestros ponentes o nuestros expositores el día de hoy pues forman todos parte de una familia además pues muy relevante, de mucho prestigio para la comunidad universitaria, encabezada por el licenciado Adalberto Ortega Solís, su hija la licenciada Cecilia Odette Ortega Híjar, la licenciada Patricia Ortega Híjar y su nieto Marco Varela Ortega. Todos ellos universitarios, todos ellos que en diferentes momentos de sus biografías pues vivieron la experiencia de la Universidad de Guadalajara. Me pasaron una pequeña reseña que me permitiré compartir con ustedes sobre quién es cada uno de ellos. El maestro Adalberto Ortega Solís es egresado de la Facultad de Derecho de la universidad desde hace 60 años, justamente cumplidos el día de hoy, me acabo de enterar. Él estudió de 1954 a 1959, les comentaba yo al maestro, apenas iba yo a cumplir 2 años de edad. Ya tiene, el día de hoy se cumplen 60 años que él egresó de la Universidad de Guadalajara, conoció a nuestra institución en otros tiempos, antes de la Universidad de Masas, que fue esta a partir de la década de los 70s, en fin. Tiene una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, es doctorado por la Universidad San Pablo CEU Madrid, socio fundador del Bufete Ortega, Abogados y Consultores, es Premio Nacional de ANADE 2016 al abogado de empresa. Tiene reconocimientos por los 3 poderes del Estado con motivo del centenario de la independencia como constitucionalista destacado. Actualmente es notario público número 20 de Guadalajara, nombrado en febrero de 1965. Es presidente del Instituto Jalisciense de Investigaciones Jurídicas, Asociación Civil, y presidente del Consejo Social de la Universidad de Guadalajara de 1998 al 2003 y de 2010 a la fecha. Tiene también la medalla de la Legión de Honor Nacional de México, que se le otorgó por su trayectoria académica y cultural. El maestro Ortega pues es alguien que tiene todas las credenciales para poder opinar sobre esta experiencia. La dinámica. Finalmente,
Voy a leer una reseña antes de pasar la palabra a cada quien, pero brevemente quiero exponerles cuál será la dinámica de esta mesa, que tengo entendido que es la dinámica establecida para todas las mesas del ejercicio. Son 4 participantes, cada uno de los cuales en una primera ronda tendrán 10 minutos para exponer este tema general. Es el tema que ha sido planteado, su experiencia de vida, en fin, respecto a la universidad, cómo vivieron la universidad. Al finalizar la primera ronda, estaba previsto una ronda de preguntas y respuestas para interacción con el público, pero se ha llegado al consenso de que pasaríamos inmediatamente a una segunda ronda con otro tema también concurrente, algunas reflexiones diferentes a la de la primera ronda, con 10 minutos para cada uno, al final de lo cual entonces sí tendremos unos minutos para la interacción con el público, si el público quiere hacer preguntas, en fin, sobre los distintos tópicos que aquí se traten. Por lo tanto, entonces, sin mayor abundamiento, aquí tienen una pantalla para ir viendo el reloj decreciente del tiempo. Dejaríamos entonces en uso de la palabra a nuestro primer participante, el maestro Adalberto Ortega. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias porque estén ustedes aquí para escuchar pues la historia de cada uno de nosotros en nuestra experiencia universitaria. Yo estudié primaria, secundaria y preparatoria becado por el gobierno del estado en el Colegio Cervantes con los hermanos maristas. Estuve becado todos esos años y obviamente que cuando se trató de que qué iba yo a estudiar, pues yo siempre dije que iba a ser abogado, aunque también más o menos arquitecto, pero abogado. Pero mi papá, que era militar y era político, se oponía a que yo fuera abogado. Y en aquella época, pues la oposición de un papá y militar y con la disciplina que se tenía, pues era muy difícil contradecirlo. Sin embargo, a hurtadillas me inscribí para leyes y pues cuando se dio cuenta, obviamente se enojó, pero hasta cierto punto me perdonó. Obviamente entré en una apertura que se hizo para que los que veníamos de colegios particulares pudiéramos entrar a la universidad. Entonces entramos 10 del Cervantes y 10 del Instituto de Ciencias. El primer día se nos dijo que nos presentáramos a las 7 de la mañana, que nos iban a grajear, pero no nos dijeron qué tipo de grajeo nos iban a hacer. Entonces llegamos y lo primero, cuando llegué, aquí en las escalinatas, porque aquí estaba la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Odontología, la Rectoría, la Secretaría General, la Tesorería, el Departamento Escolar, la Biblioteca Franklin, la Biblioteca Pública también, y aquí junto al Paraninfo estaba el aula Fray Antonio Alcalde, que era el aula principal en donde ahí se hacían todos los eventos de las facultades que estaban entonces. Durante ese tiempo nosotros fuimos el escándalo en cuanto al número de alumnos, porque éramos 66. Nuestros maestros protestaron porque éramos demasiados alumnos en un solo salón. En aquel tiempo, en 1954, o sea, tengo 65 años de estar en contacto con mi universidad. Hoy cumplo 60 años de haber egresado, de haberme recibido de mi título profesional como abogado. De haber egresado fue en julio que cumplimos la generación 60 años. De los 66 que somos, quedamos a la vista 18. 5 que se nos han perdido, no sabemos dónde andan, y los demás, ellos sí ya se fueron adelantándose al otro mundo. Entonces, pues ya
como ven, por razones de edad, pues quedamos pocos. De todos nuestros maestros, únicamente queda uno, que desgraciadamente está muy enfermo ahorita, pero esperemos que se recupere, que es el maestro don Guillermo Cosío Vidaurri. Tuvimos como maestros 3 rectores, un fundador de la universidad, don Guadalupe Zuno, fue mi maestro de Derecho del Trabajo, el maestro don Constancio Hernández Albirde, que fue mi maestro de Derecho Mercantil, y después, por azares de la vida, durante 11 años fui su vicepresidente en el Colegio de Notarios, en donde él fue presidente, 35 años fue el presidente del Colegio de Notarios, don Constancio Hernández. Y yo tuve el privilegio de ser 11 años su vicepresidente, y cuando él falleció, desgraciadamente, pues yo asumí la presidencia del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Tuvimos también, de estos rectores fueron don Constancio, el maestro Parrés Arias también, que fue mi maestro, también fue rector, y compañero mío de mi generación, el compañero fue también rector, Rafael García de Quevedo. Tuvimos 2 exgobernadores, o 2 gobernadores, mejor dicho, bueno, gobernadores 3 con el maestro Guadalupe Zuno, desde luego, y el maestro Cosío y el maestro Alberto Orozco Romero. De presidentes municipales, por ejemplo, el maestro don Efraín Ursúa Macías, secretarios del ayuntamiento como don Fernando Gallo Lozano, en fin, eran maestros en donde nuestra generación, nos sentimos orgullosísimos de haber tenido esa pléyade de maestros que fueron definitivamente hombres que marcaron el rumbo por el estado de Jalisco. Nuestra universidad pues era muy pequeña, como ustedes ven, aquí en este edificio se encontraban esas 3 facultades. Al año siguiente, ya Ciencias Químicas y Odontología se fueron al Tecnológico, y entonces nosotros, los 66, nos quedamos, y los demás, porque obviamente pues, estaban en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto, alumnos, nos conocíamos todos, era lógico, éramos 200 y tantos en toda la facultad, entonces todos nos conocíamos, y nos sentimos los reyes de la creación porque nos apoderamos pues de todo el edificio, y no uso mal la palabra, nos apoderamos, ¿verdad? El rector de la universidad era don Guillermo Ramírez Valadez en aquella época, mi director de la facultad era don León Aceves Fernández durante 4 años, y en el 5.º año fue don Manuel Bailón González. Mis sinodales en mi examen profesional fueron precisamente don Manuel Bailón como director de la facultad, don Guillermo Cosío, don Gilberto Moreno Castañeda, que fue mi padrino de mi generación, un extraordinario maestro y un hombre que marcó la pauta no solamente en la materia financiera y bancaria, sino también en el notariado mexicano, porque fue precisamente don Gilberto Moreno Castañeda quien obtuvo el premio, los únicos 4 que en 70 años se han condecorado con el premio Veracruz, que fue donde se fundó, donde fue la primera actuación de un notario público hace 500 años, cuando llegó Hernán Cortés de la isla de Cuba huyendo de Velázquez, que era el gobernador de esa isla, y que ante el notario Diego de Godoy, ahí se fundó la Villa Rica de la Veracruz. Entonces estamos conmemorando precisamente este año 500 años de la primera actuación notarial. Pues entonces los otros 2 fueron don Víctor Manuel Santana, que era secretario de la facultad, y el otro maestro, bueno, ahorita me acuerdo porque ya se me fue la onda, pero les quiero decir que no fue brillante examen, porque el gobernador del estado me había dicho que urgía que me recibiera, y ahí voy yo, ¿verdad? Pues me pusieron una tunda horrorosa, pero sí pasé el examen, ¿verdad?
era público. Por cierto, ese día el auditorio estaba lleno, entonces peor tantito, ¿no? Volteé y vi lleno, pues más me apaniqué, ¿verdad? Porque entonces todavía no, pues no tenía yo, ahorita pues sí me apanico un poco, pero no tanto, como ustedes ya lo ven, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Pues en aquella época sabíamos perfectamente bien que había nada más 2 facultades de Derecho, había 2 universidades, la Universidad de Guadalajara y la Autónoma. Obviamente, pues queríamos entrar, todos queríamos entrar, bueno, con sus excepciones, a la Universidad de Guadalajara, pero no se podía. En esa ocasión tuvimos la suerte de que 10 del, como ya lo dije, 10 del Cervantes y 10 del sindicato, pues pudieran ser. Esa etapa fue una etapa extraordinaria para nosotros, no solamente por los maestros que nos tocaron, sino también por la manera como nos enseñaron el derecho, en la teoría y en la práctica, y en donde vimos que realmente era una universidad. O sea, universidad quiere decir universalidad, es el recibir a todas las ideologías, a todos los partidos políticos, y precisamente en mi grupo, al final, casi en 4.º y en 5.º año, ya estábamos los representantes de todos los partidos políticos que entonces existían, y de la ACJM y de las Juventudes Masónicas. Todos estábamos representados en ese grupo que éramos nosotros. Como ya se me venció el tiempo, ahí después seguimos. Muchas gracias, maestro. Al cabo va a haber una segunda ronda. Bueno, la licenciada Cecilia Odette Ortega Híjar es egresada de la Facultad de Derecho, también de la Universidad de Guadalajara, pero ella cursó la carrera de 1982 a 1987. Es maestra en Derecho por la Universidad San Pablo CEU Madrid y la Universidad de Guadalajara. Notario público número 7 de Guadalajara desde 2010. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, sección Jalisco, desde 1990, y actualmente presidente de la Comisión de Mutualidad del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y vocal del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Jalisco, y del Colegio de Abogados. Pues Cecilia, nos gustaría escuchar algunas reflexiones sobre las experiencias personales. ¿Cómo era la universidad en la que estudiaste? ¿Cuáles eran sus positivos, sus negativos? ¿Qué dificultades se enfrentaban en aquellos tiempos? Te tocó una universidad en la época de la Universidad de Masas y bueno, ya cuando había, además debo mencionar una característica, cuando ya culturalmente la Universidad de Guadalajara era una institución que recibía prácticamente casi igual cantidad de mujeres que de varones, porque en un principio eran mayoritariamente siempre una universidad de varones. Hoy ya es ligeramente mayoritario de mujeres sobre los varones, pero en aquel tiempo creo que más o menos estaban perdiendo por la mitad. Entonces nos gustaría escuchar tus reflexiones. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Para mí es un honor venir a platicar de mi experiencia en la universidad, que para mí ha sido realmente una experiencia de vida valiosísima. Primero, mi educación primaria y secundaria fue en un colegio de monjas, que yo realmente nunca estuve de acuerdo, pero bueno. La preparatoria, como yo tenía ya pensado, decidido, realmente desde los 5 años me platican mis papás, que ya había decidido estudiar la carrera de Derecho, entonces yo ya tenía obviamente la idea clara de que tenía que estudiar en una preparatoria del Estado para poder acceder a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues mi objetivo era muy claro. Entro a la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara, que aquí está mi director y maestro, y después accedo a la Facultad de Derecho. Aquí, por ejemplo, para mí fue un
un cambio, pues digamos, fuerte, porque desde hacer los trámites, ¿no?, para entrar a la preparatoria y después hacer los trámites para entrar a la facultad, y era todo un reto porque la Facultad de Derecho siempre fue una facultad muy, muy buscada por todos los que queríamos estudiar Derecho. ¿Por qué? Por el prestigio de la facultad, por los maestros, y entonces era algo muy peleado. Entonces había que hacer una serie de exámenes y bueno, que para mi gusto son muy engorrosos, pero bueno, los hicimos y accedimos a la facultad. Mi entrada a la facultad fue realmente muy, muy distinta a la de mi papá. Mi papá tuvo una grajeada terrible, lo que ahora le llamamos el bullying, pero a mí no me tocó realmente porque yo tenía ya amigos que ya estaban en la facultad y entonces eran así como que los cuidadores, me cuidaban mucho. Pero, como bien dice el maestro Trino, ya habíamos más mujeres en la Facultad de Derecho, pero realmente no éramos muchas. Por ejemplo, en mi grupo, en mi generación, éramos 7 grupos en la mañana, 3 en la tarde y 2 en la noche. Entonces, éramos 400 y pico de la generación, éramos muchísimas personas, y en mi salón de clases éramos alrededor de 50 y tantos, y éramos 8 mujeres. Aunque ya el porcentaje de mujeres era mayor, pues seguía siendo bajo. Acá no había, a mí no me tocó grajeada, había baño, le llamaban el baño, llevaban pipas, los más grandes, y mojaban a todos los que iban entrando en primer semestre. Y esa era realmente la grajeada, y el chiste era salirte por la cornisa de los salones de la facultad y escaparte del baño, ¿verdad? Pero eso era lo más que sucedía. También sucedía que se aventaban como los de primer semestre estábamos arriba, entonces se aventaban los muchachos, los más vagos, se aventaban abajo de las escaleras, volteaban, y no podía uno llevar por ningún motivo falda o vestido, porque entonces ya lo conocían a uno muy bien. Entonces, eso no hacíamos. Pero realmente la experiencia fue increíble porque, como dice mi papá, la Universidad de Guadalajara tiene una característica particular que es de lo mejor. Te encuentras con todo tipo de personas, con todo tipo de mentalidades, con todo tipo de educaciones, con todo tipo de religiones, y es una convivencia realmente universal. Y eso es lo que enriquece a un ser humano. Entonces, a mí, mi paso por la universidad fue realmente una experiencia gratísima de vida, y tuve maestros también, maestros jueces, magistrados, secretarios de ayuntamientos, políticos, todo. Y gente muy, muy preparada y muy avesada, y sobre todo esa oportunidad de estudiar en una universidad que en aquel entonces no pagábamos nada, era una aportación realmente, ahora sí que voluntaria, y el tener esa oportunidad de tener el acceso a esa educación tan rica, y todos teníamos el mismo derecho, los que teníamos posibilidad de pagar una universidad particular y los que no la tenían. Entonces, eso a mí me parece algo realmente que no cualquier universidad lo tiene y no cualquier país del mundo. Entonces, hay que valorar en esa medida nuestra universidad. Gracias a la universidad, obviamente, también pues tuve la oportunidad, después de hacer unos estudios de posgrado y después la maestría. Y la maestría fue también con la Universidad de Derecho, con la Universidad de Guadalajara y con la Universidad de San Pablo Seo Madrid, que se asociaron para hacer un doctorado, y bueno, yo llegué hasta la maestría. Pues yo creo que por lo pronto esa es mi experiencia dentro de la universidad. Gracias.
Muchas gracias, Cecilia. Bueno, el turno es ahora para la licenciada Patricia Ortega, quien es también abogada por la Universidad de Guadalajara con especialidad en Derecho Notarial, directora del área de escrituración masiva de la Notaría 20 de Guadalajara de 1995 a la fecha. Ha sido gestora de dicha notaría también del 90 al 95 y actualmente es directora del área de propiedad del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco. Pues igual la pregunta sería la misma: ¿qué vivencias, qué impactos sobre la coyuntura que te tocó vivir como estudiante? A ver, ¿ya? Okay. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo no estaba muy clara lo que quería estudiar. Yo también estudié en colegio de monjas. Nunca he estado de acuerdo ni voy a estar, pero no me preguntaron, así es que no hay ningún problema, ya pasó. Pero como no tenía claro qué quería estudiar, entonces yo seguí estudiando la preparatoria en el colegio de monjas. Cuando me decidí que quería estudiar Derecho, pues ya era muy tarde, porque venía de una escuela particular, entonces no podía entrar. Bueno, sí hubiera podido entrar, pero no, mejor no molestar a nadie, y decidí irme al ITESO. En el ITESO duré 4 semestres y un día en casa de mi papá me vio una persona y me dijo: ¿por qué yo nunca te vi? ¿Qué estudias? Me preguntó. Le dije: Derecho. ¿Y por qué nunca te he visto en la facultad? No, pues porque yo no estoy en la facultad, yo estoy en el ITESO. ¿Cómo es posible? Bueno, el señor casi se desmaya y me dijo: te espero mañana. Vamos viendo, hay una posibilidad. Yo no lo puedo creer que estés en otra universidad. Si tu papá ha sido maestro. Le dije: yo encantada, yo me voy a dejar querer. Si me invitas, yo encantada. Y así fue. Me cambié a la Universidad de Guadalajara, me cambió la vida, la verdad. Me impactó muchísimo, me acuerdo el día que llegué, el primer día de clases, porque yo venía de una universidad pues muy peculiar, ¿no? Para empezar, nosotros le hablábamos de tú al director, porque así él no lo pedía. En clases fumábamos, ¿no? Compartíamos el cigarro con el maestro en turno. Platicábamos, y el maestro estaba ahí parado, pues todo el mundo acá en su tema. Y llego a la universidad, a la facultad, y de repente entra el maestro, todo el mundo sentado, un silencio sepulcrante, todo el mundo muy atento, y yo: Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, y así empecé yo a decir: sí, definitivamente es una diferencia abismal. Tenía unos maestros, obviamente, que tenían dando clases, no sé, 30 años, 40, no sé. Entonces llegaban, sabían perfectamente de lo que estaban hablando. Con la mirada nos manejaban a todos. Siéntate, cállate, párate, participa. No, era impresionante. Todos muy cumplidos, muy capaces. Y bueno, eso fue lo primero que a mí me llamó mucho la atención. A mí me tocó semestres y me gustó mucho que, por ejemplo, mi horario era de 7 de la mañana a 11. Entonces, yo saliendo de la facultad me iba a trabajar. Y para mí fue algo importantísimo que estudiando pudiera trabajar. Ahora yo veo, por ejemplo, que en otras universidades, gente que he tratado yo de contratar, no pueden trabajar. O sea, es nada más estudio. Y para mí, la verdad, eso es muy lamentable, porque cuando sales de la carrera y no has trabajado, es muy difícil, muy, muy difícil, porque todo el mundo obviamente te dice: ¿qué experiencia tienes? Pues ninguna, ¿no?
Entonces, para mí es algo que yo admiro muchísimo y que para mí una verdadera universidad es la que te permite trabajar al mismo tiempo estudiar. No, bueno, pues tuve ya dije, mis maestros. Y en la práctica, bueno, pues es muy, muy gratificante que siempre te encuentras, bueno, ya no hablemos del número que había de alumnos en mi generación, éramos un mundo. No me acuerdo si éramos de la A a la, salones de la A a la, ¿qué eran? No sé, pero éramos… Hoy en día no conozco a todos los de mi generación, con eso les digo todo. Y de repente sí, algunos me dicen, yo fui de tu generación, y yo, no, pues mucho gusto, ¿no? Pues éramos un pueblo allá adentro. Pero por ejemplo, si ibas a un juzgado, si ibas a un registro público, a donde fueras, a cualquier dependencia, siempre te encontrabas o a tu maestro o a tu compañero, era impresionante y yo creo que eso ayuda muchísimo, te facilita las cosas. Y yo la verdad estoy muy, muy agradecida con la universidad. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, el último turno es para el compañero Marco Varela Ortega. Él representa aquí literalmente la generación nacida y producto ya de esta reforma universitaria de la que hoy estamos celebrando el 25 aniversario. Y lo digo porque él nació, de hecho, 2 años después de que se hizo, de que se aprobó la nueva ley orgánica de la Universidad de Guadalajara. Él es de febrero de 1996. Actualmente está terminando sus estudios en la carrera, ¿adivinen cuál? Le adivinaron. Está terminando la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara. Él está trabajando sobre una tesis de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de los deportistas y seguramente tendrá también muchas otras afinidades con una multitemática que se desprende del ejercicio del derecho y además proviniendo de una familia acreditadamente especialista en el derecho, pues tendrá algunas cosas interesantes que compartirnos sobre cómo, aunque en la segunda ronda pienso pedirles que hagan unas reflexiones sobre algunos otros aspectos que tienen que ver con el cambio cultural o los cambios culturales que sean sus vivencias en ese cambio cultural que ha habido en la universidad, pues me gustaría por lo pronto escuchar las vivencias de lo que es la universidad que a él le toca vivir frente a ese referente simbólico que él conoce solo de oídas, por pláticas familiares, de lo que era la universidad, de lo que es hoy y cuál es la experiencia que tiene hoy un estudiante de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Marco. Hola, bueno, antes que nada, perdón si me pongo nervioso, pero sentarme aquí y ver cómo es el Paraninfo desde aquí, creo que a cualquiera le daría miedo. Bueno, antes quiero darle las gracias al secretario general por la oportunidad de que me sienta aquí a hablar con ustedes. Compartir el escenario con mi abuelo que es mi héroe, nunca me lo imaginé. Es increíble, de verdad. Bueno, yo de un principio no quería estudiar Derecho. Sí, yo quería ser futbolista, la verdad. Y por cuestiones, pues no lo logré. Y en prepa trabajaba con mi abuelo en el despacho, le ayudaba a acomodar libros. Y un día me pregunta, bueno, ya que no vas a ser futbolista, pues ¿qué vas a hacer? Y le dije, pues no sé, abuelo, no sé qué quiero estudiar. Y me dijo, ¿has pensado estudiar Derecho? y le dije, pues no sé, abuelo, lo voy a pensar. Y analizando carreras, bueno, ya trabajaba ahí, entonces dije, pues ¿por qué no Derecho? Y planteándole a mi abuelo que pues yo me interesaba mucho el deporte, me dijo, ¿y por qué no lo mezclas con el derecho?
Y entonces me puse a investigar y sí, el derecho deportivo en México no está muy desarrollado actualmente. Y dije, pues me voy a ir por esa. Y entonces le dije, abuelo, ¿qué universidades me recomiendas para estudiar derecho? Y obviamente me dijo, la única para estudiar derecho es la UDG. Y le dije, no, abuelo, pero la Libre de Derecho, la UNAM. Y me dijo, no, la UDG, nada más. Y dije, bueno, entonces metí papeles, hice el examen, quedé. Y cuando entré, bueno, yo venía de colegio y entrar a la universidad y ver la diversidad de personas que hay, la ideología, cómo son de abiertos, pues me impresioné, es de verdad increíble. O sea, que puedas decir lo que tú piensas y lo que tú crees, no en base a la religión, no en base a lo que quieran que los demás, que los demás opinen de ti. O sea, tú eres libre de decir lo que quieras. Y eso me agrada mucho. Luego también, bueno, de entrar a la universidad y decir que eres nieto del licenciado de Alberto Ortega, pues no es fácil. Es complicado tener ahí varios maestros que, no, tu abuelo, y esperan mucho de ti, o sea, esperan que des lo mismo que tu abuelo dio por la universidad o hasta más. Y no es fácil, la verdad. Pero sí le he llevado bien. ¿Qué más les puedo decir? Algo que me he dado cuenta, bueno, creo que lo van a hablar en el siguiente bloque, algo que me he dado cuenta es que actualmente, hablándolo con muchos compañeros, no se siente tanto el amor por pertenecer a la UDG. O sea, mi abuelo me contaba de la universidad y el apoyo y el amor, y con varios compañeros, pues yo no siento como ese amor que siente mi abuelo. Y es algo que me causa mucho conflicto porque, bueno, hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a la premiación de maestros y de administrativos de la universidad por los años que llevan, y el rector general hizo mención, una comparativa sobre cuánto era el presupuesto del UNAM, que era de creo que 68, 66, no estoy muy seguro, y la de la UDG, que es de 11 o 12, y ver todo lo que ha hecho la universidad con ese presupuesto, pues sí, es impresionante y de verdad yo me siento pues muy cómodo, me siento como en familia en la universidad. En el área laboral, pues yo ya desde prepa trabajaba con mi abuelo, ya me mandaba al registro, varias veces fui a los juzgados y con el tiempo pues me fui dando cuenta que varios que están ahí pues son maestros, me he encontrado con varios compañeros ahí. Y creo que eso es algo que otras universidades no te pueden dar, como la oportunidad de trabajar, la oportunidad de tener esa chance de de meterte en lo que te gusta, así sea, no sé, laboral, fiscal, penal, que es algo que otras universidades no te dan la oportunidad. Y pues yo me siento muy feliz de pertenecer a la universidad. Y pues con la responsabilidad de poner mi granito de arena para algo que construyó mi abuelo, que construyeron varias personas con lucha y con esfuerzo, y pues yo espero poder dar lo mejor de mí para que la universidad crezca y siga creciendo. Y creo que ya es todo. Muchas gracias, Marco. Bueno, vamos a pasar a una segunda ronda de participaciones, pero quiero brevemente contextualizar un poquito por qué les quiero preguntar esto. Recordar que la Universidad de Guadalajara, hasta principios de la década de los 90, era literalmente de Guadalajara. Esto es, aquí se ha recordado, se trasluce de algunas de las participaciones. La Universidad de Guadalajara, hasta aquellos años, el 90% o el 99% de la matrícula de la Universidad de Guadalajara a principios de los años 90 se cursaba en alguna dependencia de los entonces 4 municipios conurbados del área metropolitana de Guadalajara: Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá y la propia Guadalajara. Si un joven de Colotlán o un joven de Puerto Vallarta o de Autlán quería estudiar una carrera universitaria o incluso la prepa lo podían hacer en alguna preparatoria incorporada que
todavía no eran de la universidad, pero les reconocía la validez de estudios de la universidad. Pero para estudiar la carrera definitivamente tendrían que irse a alguna ciudad, ya sea si eran limítrofes con otro estado, pues a Guanajuato o a Zacatecas o a donde pudieran, o tendrían que venirse a la ciudad de Guadalajara para estudiar una carrera. ¿Cuántas familias realmente tenían acceso, una situación económica que les permitiera mandar jóvenes a vivir a Guadalajara, a veces en casas de asistencia o con parientes, los muy afortunados, los que tuvieran parientes y que los parientes quisieran recibirlo, por supuesto, para que estudiaran la carrera, en fin? Lo que quiero decir es que hasta principios de la década de los 90, la Universidad de Guadalajara era una universidad que todavía tenía como una asignatura pendiente la cobertura en la mayor parte del territorio geográfico del estado de Jalisco. Era una necesidad imperiosa de la misión que una institución pública de educación superior tenía y que todavía no había cumplido en aquel tiempo. Ya se ha comentado aquí, había una serie de características. Era una universidad en la que en alguna época todavía yo fui parte, a mí me tocó un poco esa experiencia, vivir las restricciones que había para los que querían ingresar a alguna carrera viniendo de una escuela particular o para los que queríamos entrar a la preparatoria viniendo de alguna escuela federal. Yo tuve que perder un semestre para entrar a la gloriosa escuela vocacional porque venía de una secundaria técnica federal del CECIT 61. Entonces les daban prioridad a los egresados de las secundarias del gobierno del estado y los lugares que sobraban, si había, era una universidad pequeña, pues entonces ahí podíamos entrar los de las secundarias federales y luego los de las secundarias particulares. El criterio de ingreso de los estudiantes era mediante unas comisiones especiales que se conformaban en cada una de las preparatorias o en cada una de las facultades, personajes o los profesores más relevantes que revisaban personalmente cada uno de los expedientes de los jóvenes, su certificado de estudios previos, en fin, les hacían unas encuestas. Iban trabajadores sociales a sus casas para ver el nivel socioeconómico en el que vivían, porque además había la política de dar preferencia teóricamente a quienes fueran de clases socioeconómicas pues más vulnerables. En la práctica, pues desde luego sabemos que de alguna manera pues había algunos que venían recomendados, podían ingresar, en fin. Lo que quiero decir es que no eran sistemas estandarizados como los que hoy existen a través de un examen de aptitud académica que se hace para medir potencialidades, que se suma al puntaje del certificado y de una manera más impersonal, por así decirlo, de una manera más meritocrática, diríamos hoy, es el sistema de ingreso a la institución. Pero la masificación de la universidad permitió que entonces sí, muchos jóvenes que no hubieran tenido la oportunidad de ingresar, ahora la tienen, aunque todavía sigue siendo una asignatura pendiente la cobertura universal. Ya hemos escuchado aquí algunas cosas que nos dan una cierta pista de cosas, de cambios culturales o de asuntos culturales que había todavía hace unos 25, 30, no digamos hace 40 o 50 años, que hoy o ya no existen o han variado. Eso que mencionaba el maestro, que nosotros todavía mi generación conoció como las grajeadas, que no era otra cosa que lo que hoy llamamos bullying o bromas bastante pesadas que hacían los estudiantes que ya estaban en la escuela a los de primer ingreso. Prácticas que hoy han sido combatidas. A mí me tocó todavía ser de los preparatorianos que sin más a media clase sacábamos el cigarro, lo prendíamos y escuchábamos la clase fumando todos y a veces hasta el propio maestro. Hoy tengo entendido que ya prácticamente en ninguna aula, y toda la universidad es una institución libre de humo, por lo menos de humo de tabaco. Por lo menos de humo de otros humos no lo sé, en los campus.
Pero son cuestiones que fueron cambiando. Una cosa muy importante que mencionaron aquí, había carreras, no todas, desde luego, hay unas que curricularmente se prestan más para tener el turno matutino y el turno vespertino, pero había carreras todavía en la época en la que yo era estudiante de preparatoria, en donde si querías estudiar, por ejemplo, ciencias químicas, o querías estudiar medicina o algunas carreras de esa naturaleza, era de dedicación completa a esa currícula que abarcaba prácticamente todo el horario diurno. Esto es, había unas materias que se tomaban en la mañana, pero otras se tenían que tomar por la tarde y algunas por la tarde-noche. Entonces, esto era una gran limitante para el perfil del estudiante actual, un estudiante que con mucha frecuencia tiene que ser estudiante y trabajador al mismo tiempo, porque se costea la vida, aunque la universidad, el costo es mínimo, no es gratuita en el sentido estricto de la palabra. Hay una serie de costos que tiene, trámites para el ingreso, en fin, hay aranceles y cuestiones así. Prácticamente es gratuita porque es muy barato, pero aún así los jóvenes necesitan trabajar para mantenerse, para mantener a sus familias en muchas ocasiones, para poder comprar sus libros, para costear parte de sus estudios. Y no hubiera sido posible si no se hubiera dado un cambio también en la estructura curricular y de organización justamente de esta estructura curricular, que ahora permite con mayor facilidad, salvo quizá en algunos programas muy especializados todavía, que salvo en esos casos, puede combinarse la actividad laboral con la actividad estudiantil. Entonces, este y muchos otros cambios culturales, se podría hablar, por ejemplo, y quizá nos platiquen algunas de esas cuestiones como ellos las perciben, qué cambios culturales ha habido en la práctica de la política estudiantil, por ejemplo. Los que nos tocó ser estudiantes y participar en las actividades de la llamada política estudiantil, la lucha social, o cómo veíamos en aquel tiempo, cómo se ve ahora, cuáles son las prácticas en la representación dentro de la universidad. Mucho de eso se podría plantear, y por eso todos estos cambios culturales, todo este cambio de paradigma en las nuevas generaciones, o que se pretende imbuir en las nuevas generaciones de universitarios, yo les preguntaría a los cuatro, cada quien desde su perspectiva, obviamente desde su generación, ¿qué cambiarían si pudieran cambiar algo, o qué mejorarían del modelo, de este modelo de la transición? Quiero terminar esta breve reflexión diciendo de lo que me acuerdo en aquellos años, en la década de los 90. Nosotros, la generación a la que pertenezco, que nos tocó participar bajo el liderazgo del licenciado Raúl Padilla como rector general de la universidad en esta reforma universitaria, había un eslogan, digamos una frase que trataba de resumir un poco la filosofía de fondo de esta transición, y era mezclar, vincular el pasado con el futuro a través de nuestro presente. Esto es, como toda transición que realmente tenga profundidad o que tenga contenido, pues nunca hemos creído en que las transiciones son rupturas totales con pasados hipotéticos, y a partir de un cierto momento o de una fecha simbólica el mundo se reconstruye de nuevo por completo. Nuestra generación siempre creyó en algo, creo un poco más modesto, pero creo un poco más realista. Todo lo nuevo conserva algo del pasado, lo que debe conservar del pasado. Todo pasado aporta cosas importantes para el futuro, permite construir un nuevo paradigma sin necesariamente tener rupturas, que a veces las rupturas suelen ser dolorosas, destructivas, y que no aportan en realidad sustancia para el futuro. Esta generación pretendió enlazar el pasado con el futuro a través de ese presente en el que las generaciones permanentemente van tratando de cambiar. ¿Qué cambiarían?
¿qué les hubiera gustado que se conservara del anterior modelo o de las anteriores prácticas? ¿Qué cosas sienten que probablemente no fueron del todo afortunadas y habría que repensar o replantear o modificar ahora que el rector general de la universidad, el doctor Villanueva, ha planteado una revisión a fondo para saber si vamos bien, vamos mal, si le movemos tantito para un lado o para otro? ¿Qué cambiarían? ¿Qué les gustaría haber conservado? ¿Qué volverían a plantear de nuevo? ¿Y cómo podrían ustedes pensar que se pudiera hacer en este ejercicio de prospectiva? ¿Qué podríamos mejorar en la red universitaria 25 años después de que se modificó la ley orgánica de la universidad? Empezamos con el maestro Ortega Solís. Muchas gracias. Gracias. Miren ustedes, yo he vivido, obviamente, como ustedes pueden ver, pues todos estos cambios. Yo viví de la universidad que ya venía desde 1925 en su fundación con el maestro don Guadalupe Zuno y toda esa pléyade de hombres extraordinarios, don Enrique Díaz de León, don Constancio, etcétera. Y obviamente éramos una comunidad, pero hay una cosa que es muy importante. Aunque la Universidad de Guadalajara, como dice el licenciado Padilla, era de Guadalajara en sí, resulta que teníamos una influencia extraordinaria desde Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima e incluso Michoacán, porque yo tuve compañeros de esos estados que venían acá a estudiar, porque en Sinaloa no había universidad, porque en Baja California no había universidad. Estoy hablando de 1954, o sea, ayer, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero luego viene lo que es la red universitaria, 1994-96. Ay, ahí es el cambio, es un cambio extraordinario. Es algo que nosotros nunca percibimos de lo que iba a ser esa red universitaria. No vimos la importancia y la trascendencia que ha tenido la Universidad de Guadalajara a través de la red. Porque fíjense ustedes, lo que no hizo un decreto que expidió el gobierno para la descentralización, que vino desde la época pues de don Francisco Medina Ascencio, si no me equivoco, lo hizo la Universidad de Guadalajara con la red universitaria. Primero, con las preparatorias regionales. ¿Cuál fue la influencia de la universidad en ese sentido? El que en lugar de que vinieran primero el hijo mayor o la hija mayor aquí a estudiar a la preparatoria y luego pues ingresar a la universidad y luego se iba viniendo toda la familia. Muchos de ustedes lo han vivido, lo vivieron. Ahora, afortunadamente, con la red universitaria, con los puntos estratégicos donde están cada uno de los centros universitarios, no solamente tienen influencia en el estado de Jalisco. La Universidad de Guadalajara, a través de sus centros universitarios, tiene una gran influencia en los estados limítrofes, sin excepción. Si vamos a Lagos, Guanajuato, Aguascalientes. Si vamos a Vallarta, al sur, Nayarit. Si vamos al norte, Colotlán, la tierra de mis ancestros, Zacatecas. Una gran influencia al estado de Zacatecas, no, ya no digamos al estado de Jalisco. Y así cada uno de los centros universitarios, Ciudad Guzmán, etcétera. Ese cambio, ese ejemplo, que es el ejemplo a nivel nacional, porque es una auténtica red universitaria. Pero si lo vamos a la educación media superior, 125 municipios de Jalisco, pues son 125, son más preparatorias todavía que 125. Cubren todo el estado. Eso es un gran esfuerzo. Y si comparamos, como el otro día en el Consejo Social, el señor rector nos demostró
cómo está la universidad en el aspecto nacional y sobre todo en el presupuesto. Somos la segunda universidad en número de alumnos y de maestros de la República. La primera es la UNAM, pero es abismal la diferencia entre el presupuesto que tiene la UNAM y el presupuesto que tiene la Universidad de Guadalajara. Realmente la idea del licenciado Raúl Padilla, hay que decirlo con toda la franqueza y además hay que reconocerlo, de esa red universitaria con el equipo que a él lo acompañaba desde entonces, ha sido un verdadero éxito. ¿Qué hay que cambiar? Quizás algunas cosas. Quizás, por ejemplo, en Derecho, pues estamos también viendo que haya una actualización porque hay un cambio definitivo tecnológico en el mundo. Y la digitalización, sino es necesaria también con los abogados. Aquellos abogados que no se transformen y no vean la importancia de esta tecnologización, ¿verdad? En la cosa de la digitalización, no van a seguir en el futuro. Y la universidad ya tiene que estar viendo eso. Ese será un cambio fundamental en todo el plan de estudios. Y me refiero en el caso de Derecho, de Administración, en fin, de Economía, por ejemplo. Pero acuérdense también que la universidad sigue siendo líder en muchas de las acciones. Pero lo más importante ha sido que la red universitaria ha llegado a todos los rincones, no solamente del Estado, sino que ha beneficiado a todos los estados limítrofes y a los no limítrofes de la República Mexicana. Ese es el gran mérito de la Universidad de Guadalajara. Ahora bien, fíjense ustedes que, por ejemplo, pues la democratización también, que es difícil, que un Consejo General Universitario esté integrado por alumnos, por maestros, por administrativos, que todos tengan voz y voto, que todos tengan libertad de opinión, que haya esa libertad de poder expresar lo que se siente. A veces no estará uno de acuerdo, pero hay que escuchar. Y aquí en la universidad nos escuchan y se resuelven muchos de los problemas. Miren ustedes, el mérito de los 25 años ya se está viendo. El fruto de los 25 años ya está actualmente reconocido, porque no solamente ha sido la educación media superior, las carreras que tiene cada uno de los centros universitarios, sino también los posgrados, con una gran influencia, vuelvo a repetirlo y lo seguiré insistiendo, en todos los estados y en todos los municipios de Jalisco. Esta ha sido la verdadera descentralización económica y social y política que la universidad, a través de su red, ha influenciado en todo el estado de Jalisco. Eso hay que reconocerlo. Y si eso lo proyectamos a través del éxito de la FIL, a través del éxito de los festivales cinematográficos, a través del éxito ahora de los laboratorios técnicos que está poniendo la universidad al servicio de la industria jalisciense, que por cierto la industria jalisciense y la agricultura, todo lo agropecuario es importantísimo en la República Mexicana. La Universidad de Guadalajara está poniendo atención en todo eso y en la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, a través de sus técnicos, de sus… ¿Qué gusto da ir a la República y encontrarse, en el caso de Derecho, a jueces, a magistrados, a litigantes, egresados brillantes, egresados de la universidad, a médicos, a ingenieros, a gente que no nomás está aquí en México, está en el extranjero y son egresados de la Universidad de Guadalajara. Ese es un gran orgullo y eso es lo que a uno lo impulsa a que sigamos siendo pertenecientes a nuestra universidad,
pero sobre todo a que digamos lo que verdaderamente la universidad está haciendo, que es mucho con poco. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, toca el turno ahora a Cecilia nuevamente. Bueno, escuchando sobre el cambio de la universidad, yo utilizaría una frase muy utilizada: renovarse o morir. Y creo que la universidad con esta renovación, con este cambio, sin duda ha mejorado, y en beneficio sobre todo de toda la juventud jalisciense, porque ya tienen a la mano las escuelas, no solo las preparatorias, sino también las facultades de las distintas materias al alcance, y eso a lo mejor muchas personas no lo perciben así, pero es muy importante. A mí en la carrera me tocaron varios compañeros que no eran de aquí de Guadalajara, que eran del interior del estado, y sí, la verdad que batallaban mucho para vivir aquí, mantenerse aquí. Vamos, eran personas que realmente hacían mucho sacrificio para poder estudiar. Entonces, el que la universidad ponga a la mano de los estudiantes, de las personas que quieren superarse académicamente, que ponga a la mano las escuelas, pues sin duda es un acierto y un gran logro. Y yo creo que Jalisco ha sido un estado que ha ido a la vanguardia en muchas materias, y académicamente con esta red universitaria pues lo ha hecho. Yo creo que muchos estados voltean a ver a Jalisco y lo ven como punta de lanza. Y pues si algo puede sacar a un país de la pobreza e inclusive de la corrupción de la que tanto se habla, pues es la educación. Lo único que salva a un país es la educación. Entonces, si la Universidad de Guadalajara lo que está haciendo desde hace 25 años es allegar la educación a todos los rincones del estado para que todos los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar, pues creo que es un objetivo muy loable, y pues no creo que tenga par. Y pues básicamente pues es lo que yo podría aportar. ¿Qué cambiaría yo? Pues realmente de cuando a mí me tocó estudiar, que me tocó ya en semestres y que también tenía un horario muy accesible para poder trabajar, y que siempre trabajé desde que estuve en la preparatoria, siempre estuve trabajando con mi papá, pues esa oportunidad de trabajar, esa oportunidad de realmente hacerte responsable desde que eres estudiante y de valorar lo que es ganarte un peso, yo creo que es una enseñanza también, y que eso es parte de lo que la misma carrera te da la oportunidad. A lo mejor carreras como medicina no tienen esa facilidad para poder trabajar y estudiar, o por lo menos no trabajar a lo mejor en la misma carrera de medicina, pero por ejemplo en Derecho, pues siempre hemos tenido una oportunidad de trabajar, y pues es muy importante para todos los abogados llegar a recibirte, y una vez que te recibes ya estás dentro del ámbito laboral, ya estás inserto, trabajando, y pues eso es muy valioso, es muy importante. Muchas gracias, Cecilia. Pues ya dijeron todo. Ya prácticamente no te dejaron nada por decir, Patricia. No, lo único que sí me gustaría, nada más como que sí subrayar los horarios. Nada más, es importantísimo que los estudiantes puedan trabajar, independientemente que es algo muy importante para su manutención, la práctica. O sea, no nada más es lo teórico en la vida, es la práctica. Entonces yo sí, eso sí
tendría mucho cuidado con los horarios de los alumnos, ¿no? Para darles oportunidad a que trabajen, ¿no? A ver, perdón, una pregunta adicional. Tú que estás en el ámbito del ejercicio del derecho, que interactúas con muchos egresados y recién titulados de derecho, ¿cómo percibes la formación de estas generaciones que están egresando de la carrera de derecho? ¿Percibes que son, digamos, que tienen las competencias necesarias, las habilidades, que están bien equipados para enfrentarse, digamos, sí, a la vida? sí, claro que sí. Sí, están muy bien equipados. Lo único es, yo en el ámbito, ¿cómo te diré? En todo lo que es lo tecnológico, creo que ahí les falta un poquito, a diferencia de los egresados de otras universidades. Okay. Bueno, Marco, ahora te toca y te haría la misma pregunta, pero al revés. La misma pregunta, pero al revés. ¿Qué cambiarías, desde luego, o qué sientes que podría mejorar? Ya se habló aquí de algo muy importante. Estamos en la era de lleno, en la era de la revolución tecnológica digital. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa incursión institucional de la universidad? ¿Se utilizan suficientemente desde tu perspectiva las tecnologías digitales de información y de comunicación aplicadas a ambientes de aprendizaje? ¿Es una práctica que tú veas que está contribuyendo a formarte como abogado? ¿Crees que habría que incidir más en eso, o a lo mejor se exagera quizá en algunas de las cosas que se esperan de estas tecnologías, sobre todo en la formación de un abogado? ¿Qué te gustaría o cómo te percibes, cómo percibes que podrías mejorarse las habilidades que estás adquiriendo ahora como estudiante para el mundo del abogado o para el mundo real que vas a enfrentar una vez que estés ya titulado? ¿Algunas de tus ideas sobre eso o posibles propuestas o críticas que se pudieran hacer al modelo desde la perspectiva de un estudiante actual? Bueno, yo creo que la universidad está creciendo de manera tecnológica, pero no lo suficiente. Desde mi punto de vista, un ejemplo, en los salones los maestros aún son muy conservadores con el hecho de usar las leyes sacadas del celular. O sea, ellos quieren que las leyes sean en libros y aún son muy rejegos, se podría decir, con la idea de que el celular lo podemos utilizar para sacar las leyes. También, bueno, algo que a mí me causa un poco de conflicto es un problema que hay en Cooks, que es el plan de reforma, el 24 reformado. Yo estoy en medio y me ha tocado mucho que no tengo mucha oferta de maestros, porque como a muchos maestros ya los quitan, ya no hay tanta oferta. Entonces hay clases que yo pues solo tengo oferta un maestro y es solo un horario. Entonces muchas personas que es en la mañana y en la tarde tienen que ir a ese horario específico, y el cupo son 30 lugares para casi toda una generación. Creo que es algo que está haciendo mucha falta. Es un problema que yo veo mucho. También, bueno, lo que decía hace rato sobre el amor a ser parte de la universidad, yo no lo veo mucho en mis compañeros y creo que es algo que se debería inculcar más. Lo que me enseñó mi abuelo, que es sentirte orgulloso de pertenecer a la Universidad de Guadalajara. Todo lo que ha hecho, creo que es algo que muchos no se han dado cuenta y se guían más por lo que otras personas de otras universidades dicen de la universidad. Entonces yo creo que deberían dar como más la difusión y hacia pues hasta los mismos estudiantes, porque si es algo que me molesta mucho, que no defienden a la universidad como la defiende mi abuelo, como la defienden muchas personas que sienten mucho amor por ella, por todo lo que les ha dado. Entonces algo que me gustaría que cambiara. También, bueno, los abogados para irse actualizando necesitan
conferencias. Yo propondría más conferencias porque hacen falta muchas más conferencias, que es algo que nos ayuda a crecer a los abogados para irnos actualizando sobre las leyes. Sí, es primordial. Y nada más para complementar a lo que decía mi tía Ceci, hay una frase de Nelson Mandela que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Y yo creo que necesitamos, los jóvenes necesitan más educación para afrontar todas las dificultades que estamos viviendo. Entonces sí, es algo que me gustaría mucho. Muy bien. Sí se evidencia que efectivamente habría algunas cosas que habría que quizá ajustar, que de hecho yo las he escuchado dentro de la red universitaria. Soy profesor yo también en el CUSH y es una pequeña reflexión que quiero compartirles. Me he dado cuenta de que el modelo que imaginamos a principios de los 90, ese modelo que sustituyó a la estructura de la Universidad Napoleónica tradicional de escuelas y facultades, pretendía ser sustituida por un modelo matricial en red, en donde teóricamente los estudiantes de las carreras en algún momento o en todos los momentos a lo largo de su trayectoria académica compartirían aula y conocimientos con estudiantes que provenían de otras carreras disciplinarmente distintas a la suya. Esto quiere decir que un abogado teóricamente compartiría a lo largo de su ascenso en los semestres con estudiantes de sociología, probablemente alguno de filosofía, algunos de relaciones internacionales, otros de estudios políticos, etcétera, por la manera como se preveía armar como legos, digamos, la estructura curricular de una carrera. Y lo que me he dado cuenta, y nos hemos dado cuenta, de hecho, pues esto no es novedad, se ha planteado incluso como un reto a repensar que una de las carreras en donde más resistencia hubo para la aplicación en la práctica de esta estructura matricial es justamente derecho. No es la única. En otras carreras fue un poco más terso y más natural que se diera esa interrelación. Pero si nos ponemos a pensar así detenidamente, pues un estudiante que va a ser abogado y que estudie en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades cursa prácticamente el 99% de su currícula, 99 o 90 vamos a suponer, yo digo que casi el 99% de su currícula en los 4 departamentos que tiene la División de Estudios Jurídicos, lo cual convierte a la División de Estudios Jurídicos en la práctica en la antigua Facultad de Derecho. Sigue siendo, incluso en el imaginario colectivo, todo mundo se refiere: oye, ¿dónde estoy? En la Facultad de Derecho. Y la Facultad de Derecho ya no existe desde hace 25 años. Esto debería decirnos algo, y es un poco aquello a lo que yo me refería. Debería decirnos: algo no ha muerto del todo, por lo menos en el corazoncito de muchos universitarios, algo no ha muerto del todo. Hay inercias, hay una serie de dinámicas que no ha sido posible cambiar como si se cambiara de un chip a un teléfono. No es posible. Hay cambios culturales que requieren una maduración, un tránsito mejor pensado o repensado, y seguramente esto que ocurre con la carrera de Derecho ocurre probablemente con otras carreras en mayor o menor medida. Y lo puedo constatar por las experiencias que aquí han sido compartidas por ustedes, que provienen todos de una misma área disciplinar, que es el derecho. Otro tanto a lo mejor podrían decirnos, no sé, los contadores o los de las carreras muy tradicionales, pero sin duda son áreas en las que los universitarios de esta década del siglo, digamos, o la que va a empezar el año que entra, la década de los 20 del siglo XXI, tendríamos que repensar para ver cómo mejoramos o ver qué rescatamos del pasado que siga funcionando, que sea funcional, que arroje resultados y sea eficaz, y qué otra cosa tendríamos que modificar, o si lo que queremos es realmente modificar el paradigma educativo, entonces a lo mejor en lo que hemos estado fallando es en las estrategias para poder
incidir realmente en las prácticas culturales, organizativas y académicas de la universidad. Son asuntos que yo apuntaría, digamos, como moderador de la mesa, hacía vuelo de pájaro, yo apuntaría como parte de las tareas pendientes que tiene la generación. Bueno, pero no monopolizo el micrófono. Dijimos que iba a haber un espacio para preguntas, entonces yo creo que la forma más práctica es que directamente a voz en cuello, si tenemos algún micrófono, tenemos aquí a la señorita, luego al compañero allá y alguien más había levantado la mano. Buenas tardes, mi nombre es Laura Camacho y orgullosamente también nacida en UDG. Enfocándome al comentario que hizo Marco, que ha visto cambios de que los alumnos de hoy, en la actualidad, no sienten esa identidad, esa pertenencia con la Universidad de Guadalajara, ese orgullo que sentimos varios de nosotros. Me llamó la atención porque yo también lo he visto. A pesar de que la Universidad de Guadalajara tiene muchos avances, se ha desarrollado, está colocada en distintos municipios, es cuando deberían de sentir estos jóvenes mucho más orgullo por la universidad, porque tienen esa facilidad de acudir a adquirir el estudio, la experiencia, el aprendizaje. Pero la pregunta que quiero abordar precisamente con ustedes tres que ya tienen experiencia es, ¿qué creen que haya pasado en el transcurso de este trayecto de la historia para que los jóvenes perdieran el sentido de la pertenencia a la Universidad de Guadalajara, ese orgullo, ese amor a ella? Aquí el que quiera abordar, sí. Es importantísimo que toda persona esté informada. Generalmente hay dos aspectos que son fundamentales en la vida moderna, que es un contrasentido muchas veces, ¿no? Nos podemos comunicar a la luna, pero a veces no nos podemos comunicar con nuestro vecino, con nuestro alumno, con nuestro trabajador, con nuestro colega. La información debe de está al alcance de todos nosotros. Lo que pasa es que tenemos otro error en general. No leemos, no estudiamos. Y cuando nos recibimos, creemos que ya sé todo. No es cierto. Aquí la frase socrática es, y cada día que pasa, cada año que pasa y cada día que pasa, yo siento que no sé nada. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Pues yo ahorita estoy en ese plan. Yo siento, soy un analfabeta cibernético. De veras. Voy a contar una anécdota que creo que es muy importante. Yo duré entre que fui profesor en el Cervantes, en la secundaria, en la preparatoria y luego en la Facultad de Economía de la Universidad de Guadalajara y luego obviamente en la Facultad de Derecho, en donde completé entre todos esos años más de 50, como 54 años de ser profesor. Siempre me gustó mucho dar clase, pero al final casi, de cuando ya cumplí yo más de 50 años en la facultad, me di cuenta de que ya era el momento que yo me retirara, porque no estaba yo al alcance del avance tecnológico de mis alumnos. Y voy a poner el ejemplo. Nunca casi dejaba yo trabajos. Yo fui maestro de Derecho del Trabajo, pues más de 45 años, y de Derecho Civil, contratos, más o menos 28, y encargado del seminario de Derecho Notarial, más de 10 años. Entonces, un día dejé un trabajo. A los alumnos dije, voy a dejar un trabajo para que a ver qué saben, cómo escriben, etcétera, ¿no? Y les dije, un trabajo sobre horas extras. Bueno, a la hora que me entregaron los trabajos, de los 50 trabajos que eran, de los 50 alumnos que eran, 45 estaban igual, pero igual, palabra por palabra. ¿Cómo? ¿Copiar? Ay, que voy viendo. No, ¿cuál copiar? Pues lo bajaron de internet. Bueno, calificar, ya.
Al siguiente trabajo dije, bueno, pues ahora ni modo. Ahora vamos a dejar unos trabajos sobre salario mínimo. Le dije nomás que con una variante. Lo van a hacer manuscrito. No, pues claro, ¿verdad? La protestadera. No, tranquilos. Escrito, manuscrito es más. Nada de que en máquina, porque no crean que soy tonto, soy ignorante, pero no tonto, ¿verdad? Lo bajaron de internet y está bien. Yo no digo que no estén con el adelanto tecnológico, pero ¿saben qué? Quiero que aprendan. Y si todo lo van a bajar de internet, pues no tiene chiste. No, internet es para después. Es cuando ya sepamos, ya investiguemos, ya veamos. Así que ahora va a ser manuscrito. Pues protestadero, pero lo hicieron manuscrito. Y ahí dije yo, es el momento de retirarme. Yo creo que voy a seguir dando conferencias, voy a seguir dando investigaciones, quiero escribir algunos libros, etcétera, etcétera, que no he tenido tiempo de eso todavía. Pero me di cuenta de eso, que es tan importante que ya va adelantado el alumno. Tiene grandes facilidades ahora, pero hay que leer, hay que estudiar, hay que estar al día, y más los abogados, porque diario cambian las leyes. Hay otra cosa que es muy especial, que creo que aquí sí debe insistir la universidad, y en el caso de Derecho, fundamentalmente, es la especialidad. Ya no podemos ser todistas, ya no somos todistas los abogados, no se puede. No es cierto, me dijeron alguien. Dije muy sencillo, no nos han enseñado clases de mercadotecnia en la facultad, o de marketing, como dicen los americanos, y es muy necesario. Si yo les pregunto cuántos técnicos en Seguro Social, y ahí estoy viendo a alguien que es una técnica en Seguro Social, una doctora en Derecho, que aquí está presente, por cierto, y ella es una de las quizás, ella sí, y otros dos más que conozco, 3, y quizás otros 2 que sean verdaderos especialistas en Seguro Social, 5. ¿Y cuál es el mercado de la seguridad social? No es como en el derecho laboral, en donde se supone que soy especialista. En el derecho laboral o se dedica uno a los patrones, o sea, a los empresarios, o se dedica uno a los trabajadores. Porque figúrense nomás, un abogado que es abogado de las dos partes, a la Junta 3 entra a defender al patrón y a la Junta 5 entra a defender al trabajador, y se contradice entre lo mismo que va a decir. Se necesita ser especialista, incluso a llegar al extremo de los médicos. No los estoy criticando, pero alguna broma con algunos de nuestros amigos. Oye, fíjate que me duele el oído derecho. Pero perdóname, como tú eres especialista en el oído izquierdo, pues no puedes atenderme el oído derecho. Pero esa es la especialidad. ¿Qué es un especialista? Alguien que sabe todo de poquito, pero todo de poquito. Ese es el especialista, y eso es lo que se requiere aquí en Jalisco. Por eso los bufetes multidisciplinarios, pero no multidisciplinarios en que tengan contadores y químicos, etcétera, como por ejemplo los de patentes y marcas. No, multidisciplinarios en cuanto a la multidisciplina del derecho. El especialista en derecho civil, en derecho penal, en derecho administrativo. En derecho administrativo hay 40 y tantas especialidades. En derecho laboral, por lo menos hay 3. En derecho aduanal, sí, derecho aduanal. ¿Cuántos especialistas en derecho aduanal hay en Jalisco? En Guadalajara, pues yo creo que hay 1. Y algunos son contadores, y algunos son agentes aduanales, etcétera, etcétera. Pero no son abogados. Y esa es materia de abogados. Porque como yo les digo, que sobran abogados no es cierto. Faltan abogados. Faltan. ¿Por qué? Porque el derecho está presente en todos nosotros. Desde antes de nacer y hasta después de morir. Todos tenemos que ver con el derecho. Diario. Si ustedes ahorita se vinieron en su automóvil y pasaron a poner gasolina, ahí hubo un contrato de suministro.
Si ustedes se subieron al camión, ahí hubo un contrato de transporte. Diario estamos en contacto con el derecho. Por eso es tan importante, por ejemplo, que la universidad y en el CUSH tengamos el semiescolarizado. O sea, dentro de la Facultad de Derecho hay personas que estudian sábado en la tarde, viernes en la tarde y sábado en la mañana, Derecho. ¿Y quiénes son? De los 1,600 que hay, creo, ahorita en la facultad, en nada más en semiescolarizado, el 85 o 88% son médicos, ingenieros, químicos, economistas, contadores, que son los más. Claro, porque se topan con el derecho en todo y quieren saber más, quieren estudiar más. Eso es muy, muy importante. Fíjese que cuando yo estuve en la facultad, había nada más 2 mujeres en toda la facultad. Una compañera de nosotros, que por cierto se tuvo que casar con uno de nosotros, ¿verdad? Se casó con un compañero. Y la otra que iba adelante en cuarto o en quinto año. Y ahora el 53% de los 5,000 y pico de alumnos que hay en la Facultad de Derecho, aquí nada más en Guadalajara, el 53% son mujeres. Entonces, es otro boleto, es otra época, es otro tiempo, pero es ahí donde la universidad también ha evolucionado. Eso es muy importante. Quizás uno, con la pasión que le tiene a la universidad, no vea uno los errores ni las situaciones, pero los alumnos sí, ya los escuchamos. Ellos ven y por eso queremos que le digan a la universidad qué, cómo, cuándo y dónde. Gracias. Marco, ¿tú ibas o alguien más sobre este tema? Sí, para contestarte la pregunta, lo que yo me he dado cuenta es que como está creciendo la población hay más universidades y como hay más universidades se está como desmeritando lo que hace la universidad por nosotros. Entonces yo le diría pues, a todos los jóvenes que están aquí que se sientan orgullosos de pertenecer a la UDG porque nosotros somos el futuro de mantener esto entre las mejores universidades que hay y que que siempre se sientan orgullosos porque en un futuro, si nosotros no luchamos por esto, pues las nuevas universidades nos van a pasar. Entonces hay que estar firmes y siempre orgullosos de pertenecer a esta casa de estudios. Es todo. Muchas gracias. Bueno, había otra pregunta. A ver, aquí y luego sí, estaba primero. Cede su turno a una dama, muy bien, y después el compañero. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia Marlene Ramírez Hernández. Tengo ya 21 años trabajando en la Universidad de Guadalajara. Me construí aquí, me preparé aquí y he sido también de Secretaría de Educación. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención es dónde estuvo la ruptura de esa identidad, pero sobre todo de sentirnos valiosos y prácticos ante los conocimientos que tenemos. Para mí ha sido muy gratificante y de mucho conocimiento el escucharlos a ustedes y la semana pasada a los otros ponentes. Hubo algo que me llamó mucho la atención que dijo la señorita Mara. ¿Qué pasa con el alumno que nos empodera? Ella invitó a los estudiantes a que cuando estén defendiendo algo se argumenten. A mí me ha tocado ver, yo fui del 80, estudiante en La Boca. Un concepto que yo cambié fue el tatuaje, por decirlo así. Yo venía de una situación de hombre tatuado, malandro. Y ahora yo convivo, trabajo, estudio y me preparo con compañeros con tatuaje, con perfectas capacidades y muchísimas más habilidades que las mías. Eso lo aprendí en la UDG. Lamentablemente yo estoy viendo en los alumnos que no están teniendo esa capacidad. ¿Dónde se rompió? ¿Dónde está esa ruptura de no amor a tu identidad y sentirte valioso de que formas parte de la Universidad de Guadalajara? En el uso de las tecnologías le explicamos a los alumnos, lo vemos, y el bagaje de la red social es nada más al libertinaje, no al uso de todo lo que te oferta la Universidad de Guadalajara. Fui parte de la construcción de la UDG virtual y era pelear de veras con sangre para
construir todo aquello y que el alumno que está me tocó vivirlo en Cunorte, chicos indígenas que tenían que hablar su idioma, traducirlo al español y entender el lenguaje tecnológico. Es verdaderamente impresionante cómo ellos sí lo valoran y llegas a la ciudad y se perdió. Lo invitas a trabajar y le dices, ¿ya lo sabes hacer? Ay, maestra, ¿y eso para qué? No, mejor trabajo en Coppel, por decirlo así, barriendo y trapeando. Y cuando yo he visto a compañeros intendentes que están estudiando lo virtual porque quieren subir, no sé dónde está la ruptura, incluso con compañeros que han perdido el amor a ser UDG. Muchas gracias. A ver, pasamos al siguiente joven. Sí, bueno, por supuesto se está disculpando Patti, que tiene que ir ahora a reunión de trabajo. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Muchas gracias por tus comentarios y por tu participación. La despedimos con un aplauso. Bueno, entonces pasaríamos a la participación del joven. Buenas tardes, con el permiso del panel que está ahora presente. Mi nombre es Julio César Hernández Pérez. Yo soy producto de esa transformación de la red universitaria. A mí prácticamente me tocó desde la prepa, mi primer semestre, soy la primera generación que pasamos a hacer bachillerato general. Ya no nos tocaron las áreas, ya nos quedó ese modelo atrás prácticamente, y me tocó estar y convivir en un centro universitario que era nuevo de creación, ingresar a la Facultad de Derecho, a lo que fue el QCiénega en aquel momento, y yo sí diría a mí que me tocó vivirlo desde el tema estudiantil también, de la política estudiantil, que también sufrió una transformación junto con la transformación de la red universitaria, en la cual me platican que antes cuando eran el tema estudiantil con la FEC pues era muy diferente a la política que se realizó y que se vino realizando, porque me tocó ser secretario de la FEU, me tocó ser presidente de la prepa, facultad, secretario también parte de la FEU y parte del movimiento estudiantil. Y yo sí dijera una cosa, la identidad la seguimos llevando, ahora me toca ser maestro, ahora me toca verlo de otro lado y de otra perspectiva, pero la red universitaria transformó, no nomás se transformó nuestra universidad, se transformó también nuestro Estado. La red universitaria desde la universidad transformó el Estado también económicamente, le dio una oportunidad a muchos jóvenes que no teníamos la oportunidad. Porque yo soy de Michoacán, vivo allá, y tenía muchos primos mayores que yo que se querían venir a estudiar a la Universidad de Guadalajara. Hoy en día no se ha perdido ese prestigio, Muchos jóvenes del estado de Michoacán y de muchos estados, y más que me tocó recorrer toda la red universitaria por el tema estudiantil, era lo que mencionaban y es lo que siguen mencionando. La universidad les dio una oportunidad de vida, una oportunidad de crecer también, pero que también le dio la oportunidad no nomás de vida a ellos, crecer económicamente, sino también transformó las familias, transformó los hogares, porque les dio un pensamiento diferente. Si nos vamos a lo que es un municipio de la zona Ciénega, el pegado con Michoacán, que es Degollado, pues prácticamente era un municipio que no tenía una actividad económica de desarrollo completamente que pudiera desarrollarse el municipio. Llegando a la red universitaria, se formó una preparatoria por allá y les cambió el chip también a los jóvenes, y eso los hizo también que no nomás fueran campesinos, sino que también quisieran superarse y tuvieran la oportunidad cerca y que no le costara mucho a las familias de poder ellos también prepararse y ser futuros profesionistas, y son a los que tenemos ahorita. Y aparte de eso, transformó completamente, y eso ha llegado a ser, yo me atrevo a decirlo porque la identidad la tengo tatuada ahora sí de mi Universidad de Guadalajara, es que no nomás es un referente en el Estado, es un referente nacional y internacional también. Los que hemos tenido la fortuna de poder viajar al extranjero, es también un referente académico nuestra Universidad de Guadalajara, completamente. También con ello, esa transformación, el llegar y acotar la oportunidad académica de todos nuestros estudiantes, se ha logrado que la red universitaria cada vez crezca más,
que sí se tenga más identidad. Nos hace falta, y hay que ser autocríticos, nos hace falta también todavía a nosotros mismos ahora como maestros, el también inculcarle a nuestros alumnos el amor a la camiseta y la identidad a nuestra universidad, porque también ahora lo entiendo ahora de otra parte. Antes del tema estudiantil me tocaba ser muy crítico y estar en contra del órgano directivo, se pudiera decir, pero críticamente y propositivamente siempre en favor de nuestra universidad. Pero ahora lo comprendo que a quien nos toca también crearle la identidad y seguir formando esos cuadros como ustedes nos formaron a nosotros, es a nosotros. Nos toca el crearles otra vez ese amor a la camiseta, esa identidad a la UDG, y que vean que la universidad y el espacio que tienen ellos dentro de la universidad es privilegiado, porque la verdad, con tan poco recurso, hace maravillas la universidad. Pero aparte, es por ello que tenemos a los mejores académicos, a los mejores políticos, y no nada más en la esfera local, en la esfera nacional también, que se ha posicionado completamente en los diferentes partidos políticos. La universidad es la gran transformadora, es la gran formadora de cuadros académicos y políticos, y ahora sí, lo repito, los que nos ha tocado vivir de cerca esa transformación, estamos orgullosos de lo que es ahora nuestra universidad y en lo que se ha convertido y en la oportunidad de vida que le ha dado a muchísimos ciudadanos del estado de Jalisco y la trascendencia que han tenido en sus diferentes estados. Eso lo hemos visto, lo vemos y vemos el agradecimiento. Y lo que sí nos falta todavía por realizar es meternos más en las herramientas tecnológicas. Yo siempre lo he dicho y he criticado algo en nuestra Constitución y en el Congreso. Siempre, si ellos han hecho nada más parches en las leyes, no se han metido en una transformación por los nuevos acontecimientos sociales que vivimos nosotros. Ahorita nuestra sociedad ha cambiado mucho, no es la misma de hace 10, 20, 30 años. Completamente tenemos una sociedad completamente cambiada y evolucionada y más revolucionada completamente con el manejo de las tecnologías, y en eso tenemos que meternos nosotros todavía más, tenemos que meter más las herramientas tecnológicas. Y sí, creo que, y lo critico con mis alumnos, y lo decía el maestro, ahorita ellos han utilizado la tecnología, y yo le digo malamente, para mal, porque prácticamente les pedimos un trabajo y todo lo quieren bajar de internet, porque ya todos encuentran en internet prácticamente, pero para ello también nosotros como profesores tenemos que ir un paso adelante. Y la experiencia que tuvo nuestro maestro y que nos la comparte, es lo que tenemos que ir, un paso adelante de ellos, y si ellos nos entregan ahora sí nada más copiado y pegado completamente, es nosotros ahora pedírselo que por lo menos se pongan a pensar, a leer y a razonar lo que están leyendo, para que así ellos también les quede parte de ese trabajo y de esa formación. Muchas gracias y un buen panel. Muchas gracias por la participación del público. A ver, tendríamos tiempo para una pregunta más. Allá el joven que está solicitando. Buenos días, mucho gusto, Axel Ruiz. Voy a ser muy breve, no sé a ustedes, pero a mí se me pone la piel muy chinita cuando escucho ese gran fervor con el que los universitarios se ponen la camiseta y dicen con orgullo, soy Universidad de Guadalajara. Sin duda la Universidad de Guadalajara es una de las instituciones más importantes. Hoy aquí podemos ser testigos de que 3 generaciones o más, como las que hoy tenemos de ponentes, han pasado por las aulas de la Universidad de Guadalajara. Sin duda 3 generaciones que se han encontrado con distintos paradigmas, distintos retos, y en ese sentido me gustaría hacer una pregunta muy concreta. El tema que nos compete el día de hoy habla de la transformación en la red universitaria de Jalisco. ¿Cuáles han sido los cambios que ustedes han percibido, no tanto en el tema de la descentralización de los servicios, sino cuáles han sido los cambios que los que han pasado por las aulas de la Universidad de Guadalajara han percibido en el diseño curricular? Es decir, maestro Adalberto, maestra Cecilia, Marco, ¿cuáles han sido las diferencias que han notado, por poner un ejemplo, de la currícula que tuvo, por ejemplo, su padre, que tuvo, por ejemplo, Marco? O sea, ¿cuáles han sido esas diferencias? ¿Hemos logrado un avance significativo en temas de la innovación académica y el diseño curricular? Pues mira, yo creo que sí, definitivamente. La forma de la educación que, por ejemplo, tuvo mi papá, por lo que nos ha platicado y por lo que
a mí me ha platicado desde hace mucho, sí tiene una diferencia grande con la educación que yo tuve, y es la misma universidad y es era la misma Facultad de Derecho, que tenemos ese estigma que no nos quitamos. Los que estuvimos en la Facultad de Derecho, no me pregunten por qué, pero seguimos mencionando la Facultad de Derecho, ¿no? Somos medios reacios al cambio de los abogados, pero bueno. Y sí noto la diferencia. Por ejemplo, ellos eran anualidades y las materias todas eran, vamos a decir, obligatorias. Era un programa académico fijo, ¿sí? E iban en la mañana e iban en la tarde. En mi caso, y por años, en mi caso fue por semestres y solamente íbamos en la mañana, de 7 a 12. Entonces teníamos digamos, la oportunidad de trabajar y de hacer otras cosas. Y a mí ya me tocó, no me tocó el elegir las materias, pero nos podíamos cambiar, por ejemplo, de maestros. O si yo quería un maestro de determinada materia que no daba en la mañana, pero que daba en la tarde, me podía tomar la clase en la tarde. O sea, ya había una flexibilidad en cuanto a la oportunidad académica. Y yo veo ahora, por ejemplo, a Marco, mi sobrino, pues es totalmente diferente, es un plan de estudios totalmente diferente, más dinámico, más acorde a los planes de estudios que hay en otras universidades, y que me parece muy bien, porque eso precisamente tiende a la especialización. A mí también me parece que el derecho es tan amplio, hay que estudiar tanto de tantas cosas, por lo menos para tener una visión general. Entonces, sí es importante la especialización, y ese plan académico me parece que va encaminado a ello. Si tú empiezas a elegir las materias, tendrás unas básicas, ¿no?, que tendrás que cursar porque así debe de ser. Pero si tú empiezas a elegir materias ya encaminadas a tu especialización, pues me parece que es sensacional, porque ya si después haces un estudio de posgrado, una maestría, pues ya vas totalmente encaminado a esa especialización. Entonces, sí ha cambiado la universidad, ha cambiado la facultad, y sí ha repercutido en el ámbito profesional, académico de los alumnos. A mí me parece que vamos. Y yo algo que agregaría es que cuando ya estás de lleno en la vida profesional, ya ves de otra perspectiva a los alumnos o a las escuelas. Y yo diría, a mí me hubiera gustado que me hubieran dado, por ejemplo, inglés jurídico. ¿Por qué? Porque con esta globalización no solamente es una globalización económica, es una globalización en todos los aspectos. Y si tú te refieres a estudiantes de otras universidades de otras partes del mundo, no solamente hablan su idioma materno, sino que hablan por lo menos otros 2 idiomas. Y nosotros aquí en la universidad deberíamos, creo que sería importantísimo, tener un inglés primero básico y después un inglés especializado. Por ejemplo, en el caso de derecho, terminología jurídica y de negocios, que la vas a necesitar. Y aparte hay muchos textos, hay mucha bibliografía que tiene uno que consultar en otro idioma. Entonces, ese es bien importante. Y otra clase, como decía mi papá, que estoy totalmente de acuerdo, es la mercadotecnia, pero la administración y unos principios básicos de contabilidad. Porque llegamos los abogados, queremos poner nuestro despacho y no sabemos absolutamente nada de administración. No tenemos ni la menor idea de un orden que tenemos que tener para poder llevar una oficina correctamente. Y eso es, yo creo que eso es en todas las carreras, no nomás en derecho. Una pequeña introducción, ¿para qué? Pues para todos saber precisamente algo de administración, algo de contabilidad muy básica, ¿sí? Y algo de mercadotecnia o marketing. ¿Ok? Yo nomás quiero agregar algo, también más talleres de litigación oral, porque como ya todos los juicios están haciendo orales, necesitamos que nos preparen más para hablar en público, porque no es fácil venir y pararse aquí a contar cosas. Entonces sí, más
talleres de litigación oral. ¿Usted, maestro? ¿No? No, nada más hay una cosa, sí hay una transformación en todo. En lo único que no hay transformación es que cuando a mí me dicen, ¿usted de dónde es egresado? De la Universidad de Guadalajara. ¿Y de qué escuela? De la Facultad de Derecho. Pero ya se llama división, sí, así se llama ahora. Pero yo me recibí y mi título es Facultad de Derecho. Yo soy de la Facultad de Derecho y sigo defendiéndola. Muchas gracias, maestro. Bueno, por desgracia, la tiranía del tiempo se impone. Ya hemos llegado al final de este ejercicio, tal como estaba planteado. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a nuestros participantes la mañana de hoy. Creo que sus experiencias de vida, sus ideas, las vivencias que tuvieron y sus opiniones sobre lo que sería pertinente reflexionar aportan a las actuales generaciones de universitarios mucha tela de donde cortar, mucha materia para reflexionar en materia de contenidos, de lo que no debemos perder de vista, de lo que era bueno y sigue siendo bueno, de lo que definitivamente hay que desechar y hay que cambiar por algo nuevo. Me quedo un poquito con esta síntesis de lo que creo haber discernido de las participaciones también del público. No perder de vista que requerimos lo que los tiempos requieren, lo que la sociedad actual requiere, una educación que sea universal, una educación que nos prepare para el mundo, para un mundo cada vez más interconectado, más interdependiente, más global, pero también un mundo que requiere de un mayor enfoque disciplinar y profesional para transitar por la vida cotidiana en lo local. Lo universal y lo local, lo global y lo local están íntimamente conectados y no debemos perder de vista esas competencias, habilidades y conocimientos que deben tener los jóvenes en la universidad en la que están estudiando y que queremos formar en ellos para esta universidad. En la medida, creo, que seamos capaces de lograr con ese objetivo, generar pensamiento crítico en la universidad, generar conocimientos que posibiliten no solamente la habilitación de los jóvenes para insertarse al mercado laboral, sino algo más importante todavía, la inserción de los jóvenes como ciudadanos plenos que conocen sus deberes, que están dispuestos a cumplir con ellos y también conocen sus derechos y tienen el valor de luchar por ellos. Esa pluralidad de valores que deben tener los jóvenes, creo que si logramos transmitirlos adecuadamente y los profesores sabemos asumir este reto, tendremos mucho basamento para entonces sí anclar las identidades que queremos anclar en la nueva universidad. La identidad, por definición, no es algo estático. Perdón, al revés, la identidad es algo estático que está en algo que es dinámico. La vida evoluciona, la biología evoluciona. Nosotros no somos los mismos que hace 60 años, maestro, pero seguimos siendo los mismos desde el punto de vista de nuestra identidad. Nuestra identidad, tenemos que saber qué es lo que permanece frente a lo que está cambiando y saber enorgullecernos de esa permanencia que ancla una tradición, que ancla un pasado con el futuro que queremos ser y con lo que estamos siendo en todo momento. Entonces, creo que hay mucha materia de reflexión para los universitarios que están trabajando en hacer esta transformación permanente en la institución. Quiero entonces, antes de despedir al panel, agradecer la presencia en este recinto del secretario general de la universidad, el maestro Arturo Gómez Mata, que ha sido un impulsor muy importante de estos foros de reflexión sobre los 25 años de la red, a su equipo de trabajo, a Paulo, en fin, a los directores y directoras del sistema de educación media superior que nos acompañaron aquí, maestro Jurado Parres, el maestro Rubén García, algunos otros compañeros que vienen por ahí, identifico de la preparatoria 6, de la 16, en fin, hay profesores, hay estudiantes, todos han participado, han sido muy importantes, muy valiosas sus aportaciones
y creo que pues podemos sentirnos satisfechos de haber tenido este encuentro entre universitarios, maestro Adalberto, Ceci, Marco y a Pati, que también se tuvo que ir, pero le agradecemos muchísimo. Y pues los invitamos a seguir participando en las siguientes mesas. Tengo entendido que son mesas cada miércoles en el horario que tuvimos hoy. Y pues mi única recomendación es que lo que aquí se dijo lo pongamos en práctica. Usen las bibliotecas. Ese es un comercial. Muchas gracias a todos por su presencia.